El 21 de junio de 1942, el general sudafricano Hendrik Klopper firmó la rendición de la guarnición de Tobruk ante las fuerzas del Afrika Korps. 33.000 soldados. Una fortaleza que en 1941 había resistido durante 240 días un asedio que el propio Rommel no pudo romper. Caída en menos de 24 horas. Esa contradicción es la pregunta central de este video. Y la respuesta no está en las murallas de Tobruk ni en la guarnición que la defendía en junio de 1942. Está en lo que ocurrió semanas antes en un sector del desierto libio llamado Gazala, donde Rommel ejecutó una maniobra que en el papel era suicida y que en la práctica destruyó la capacidad de combate del octavo ejército británico antes de que Tobruk disparara un solo cañón en su propia defensa. Para entender Gazala hay que entender primero los números, porque los números de Gazala son el primer elemento que hace que lo que siguió resulte difícil de explicar sin un análisis que vaya más allá de la narrativa de genialidad individual que la figura de Rommel tiende a generar. En mayo de 1942, cuando la batalla de Gazala comenzó, el octavo ejército británico, bajo el general Neil Ritchie, tenía 843 tanques operativos frente a aproximadamente 560 del eje. No era una superioridad marginal, era una ventaja de casi el 50% en la herramienta de combate más decisiva del teatro del norte de África. Y entre esos 843 tanques había algo nuevo que los planificadores del Afrika Korps no habían visto antes en cantidades significativas: el M3 Grant americano. El Grant era un tanque con limitaciones de diseño evidentes, principalmente el hecho de que su cañón principal de 75 milímetros estaba montado en el casco en lugar de en la torreta giratoria, lo que restringía los ángulos de tiro. Pero ese cañón de 75 milímetros podía destruir el Panzer III y el Panzer IV a distancias donde los cañones de los tanques alemanes disponibles tenían dificultades para penetrar su blindaje. Cuando los mandos del Afrika Korps recibieron los primeros informes sobre el Grant, la preocupación que reflejan esos documentos es genuina y técnicamente fundada. La posición defensiva que el octavo ejército había construido en la línea de Gazala era, sobre el papel, exactamente el tipo de trampa en la que un comandante con la inclinación al ataque de Rommel podía ser destruido si avanzaba sin el análisis correcto. La línea se extendía desde el Mediterráneo en el norte hasta Bir Hakeim en el sur, aproximadamente 65 kilómetros de frente, organizada en una serie de posiciones defensivas que los británicos llamaban cajas. Perímetros defensivos de varios kilómetros de diámetro, con campos de minas, artillería antitanque y infantería en posiciones preparadas, conectados entre sí por campos de minas que dificultaban el movimiento entre las cajas, pero que no podían ser vigilados de manera continua en toda su extensión. El concepto era que cualquier ataque alemán frontal contra esa línea se fragmentaría contra las cajas defensivas, perdería cohesión en los campos de minas y sería destruido por las reservas blindadas que el octavo ejército mantendría para el contraataque. El general Ritchie y su superior, el general Claude Auchinleck, tenían razones técnicas para creer que esa posición podía resistir lo que Rommel pudiera lanzar contra ella con los medios disponibles. Lo que no habían calculado con suficiente precisión era que Rommel no iba a atacar la línea, iba a rodearla. En la noche del 26 al 27 de mayo de 1942, el Afrika Korps ejecutó un movimiento que los manuales de táctica del desierto de ese período no contemplaban como opción principal precisamente porque sus riesgos logísticos eran de una magnitud que la mayoría de los comandantes habrían considerado inaceptables. Rommel concentró sus principales fuerzas blindadas, la 15ª División Panzer, la 21ª División Panzer y la División Acorazada Ariete italiana, en el flanco sur de la línea de Gazala, y las lanzó en un movimiento nocturno
de casi 50 kilómetros por el desierto abierto al sur de Bir Hakeim, la caja defensiva más meridional del dispositivo británico, con el objetivo de completar la vuelta por el sur, girar hacia el norte y aparecer en la retaguardia de toda la línea de Gazala antes de que el mando británico pudiera reorganizar su respuesta. Era una maniobra que dependía de la velocidad para existir. Si los británicos detectaban el movimiento con suficiente antelación y concentraban sus reservas blindadas en los puntos correctos, el Afrika Korps quedaría expuesto en terreno abierto sin la cobertura que la línea de Gazala habría proporcionado, con sus líneas de suministro extendidas alrededor de Bir Hakeim y vulnerable a un contraataque desde múltiples direcciones. En términos de análisis de riesgo operativo convencional, era la clase de maniobra que un comité de Estado Mayor habría rechazado en la primera ronda de evaluación. Rommel la ejecutó de todas formas, y en las primeras horas funcionó con la precisión que la velocidad y la sorpresa pueden producir cuando el enemigo no reacciona en el tiempo que el plan requiere que no reaccione. Pero el 27 de mayo, cuando el día amaneció y las divisiones Panzer intentaron completar el giro hacia el norte después de haber rodeado Bir Hakeim, algo que Rommel no había calculado con suficiente margen, comenzó a manifestarse con una urgencia que sus jefes de logística le habían advertido que podía ocurrir. El combustible se agotaba. Las columnas de suministro que debían seguir al Afrika Korps alrededor del flanco sur habían sido retrasadas por la resistencia inesperadamente vigorosa de la guarnición de Bir Hakeim, que en lugar de colapsar ante la presión del avance inicial, había mantenido sus posiciones y bloqueado las rutas de suministro que el plan necesitaba mantener abiertas. Rommel se encontró en la tarde del 27 de mayo en una posición que en los libros de campaña del norte de África se conoce como el Caldero, una zona de terreno al este de la línea de Gazala donde sus divisiones blindadas habían penetrado, pero donde los campos de minas y las posiciones defensivas británicas al norte y al oeste les impedían avanzar, mientras las líneas de suministro al sur estaban cortadas por Bir Hakeim. Era exactamente la trampa que la línea de Gazala había sido diseñada para crear. El Afrika Korps cercado, sin combustible, con las reservas blindadas británicas disponibles para destruirlo en una posición de la que no podía escapar fácilmente. Este es el momento en que la batalla de Gazala se convierte en algo más que una historia de maniobra brillante. Porque lo que ocurrió a continuación no fue el resultado de la genialidad de Rommel en el sentido en que la narrativa popular lo presenta. Fue el resultado de la incapacidad del mando británico de explotar una ventaja que la situación táctica les ofrecía de manera casi perfecta, combinada con la capacidad de Rommel de convertir una posición defensiva desesperada en un sistema de fuego que destruyó exactamente las fuerzas que deberían haberlo destruido a él. Con sus tanques inmovilizados por falta de combustible, rodeado en el caldero, Rommel hizo lo que su doctrina de armas combinadas le permitía hacer en ese terreno. Organizó un perímetro defensivo con sus tanques como núcleo y colocó delante de ellos sus cañones antitanque de 88 milímetros en posiciones que cubrían los vectores de aproximación más probables para el contraataque blindado británico que sabía que vendría. El 88 milímetros era originalmente un cañón antiaéreo que el Afrika Korps había convertido en el arma antitanque más efectiva del teatro norteafricano. Su ventaja sobre los cañones antitanque convencionales no era solo de calibre, sino de velocidad de proyectil. Disparaba a una velocidad de boca de aproximadamente 820 metros por segundo, lo que significaba que a las distancias de combate típicas del desierto, entre 500 y 1500 metros, el tiempo de vuelo del proyectil era suficientemente corto para que un tanque en movimiento no pudiera maniobrar para evitarlo después de que el cañón disparara.
Podía penetrar el blindaje frontal del Grant americano a más de 1000 metros, distancia a la que el cañón del Grant tenía dificultades para penetrar el blindaje frontal del Panzer IV en sus versiones más protegidas. Rommel colocó esos cañones en el suelo del desierto, camuflados con redes y aprovechando las irregularidades del terreno, apuntando hacia los corredores por donde los blindados británicos tendrían que avanzar para alcanzar el perímetro del caldero. Lo que creó no era una línea defensiva convencional. Era un sistema de fuego en profundidad donde los primeros tanques que avanzaran recibirían el fuego de posiciones que no habían detectado. Los tanques que intentaran maniobrar para flanquear esas posiciones encontrarían otras posiciones en ángulos que el primer contacto no había revelado, y las reservas que intentaran reforzar a los que habían sido alcanzados llegarían a una zona donde la densidad de fuego era máxima y la cobertura era mínima. Las brigadas blindadas británicas que atacaron el caldero entre el 27 de mayo y los primeros días de junio lo hicieron de la manera que el sistema de Rommel había sido diseñado para destruir, en oleadas sucesivas, sin coordinación suficiente entre las unidades que atacaban desde diferentes direcciones, sin la información en tiempo real sobre las posiciones de los cañones de 88 milímetros que habrían permitido neutralizarlos con artillería antes de lanzar los tanques. Cada brigada que atacaba encontraba los 88 milímetros donde no los esperaba. Perdía tanques a distancias a las que sus propios cañones no podían responder con efectividad y se retiraba con pérdidas que la siguiente brigada no conocía en detalle porque las comunicaciones entre unidades no tenían la velocidad que la situación requería. El resultado de esos días de combate alrededor del caldero fue una inversión completa de la situación táctica. El Afrika Korps, que el 27 de mayo parecía estar al borde de la destrucción por falta de combustible, recibió el suministro que necesitaba cuando los ingenieros alemanes abrieron un corredor a través de los campos de minas al sur, conectando el caldero con las líneas propias al oeste de la línea de Gazala. Y las brigadas blindadas británicas que habían atacado para destruirlo emergieron de esos días de combate con pérdidas que las habían reducido a fracciones de su fuerza inicial. El punto de inflexión definitivo llegó en los combates de Knightsbridge, el cruce de rutas al norte del caldero, donde las reservas blindadas del Octavo Ejército hicieron su último intento coordinado de detener al Afrika Korps en campo abierto. Para ese momento, las divisiones Panzer habían recibido combustible y munición. Los 88 milímetros estaban en nuevas posiciones que el reconocimiento británico no había podido localizar completamente. Y Rommel dirigía el combate desde su propio vehículo de mando en el centro de las operaciones con una proximidad al frente que le permitía reaccionar a los cambios de situación en minutos en lugar de horas. Los blindados británicos en Knightsbridge atacaron de nuevo en el patrón que los días anteriores habían establecido como catastrófico. Sin la coordinación de fuegos de artillería que habría suprimido los 88 milímetros antes del avance de los tanques, sin el reconocimiento previo que habría identificado las posiciones antitanque en la nueva disposición, y sin la comunicación entre brigadas que habría permitido que el ataque desde una dirección aprovechara la presión que el ataque desde otra dirección estaba generando. El resultado fue el mismo que en los días anteriores, multiplicado por la concentración de fuerzas en un espacio más limitado. Knightsbridge costó al Octavo Ejército más de 200 tanques en un día. Después de Knightsbridge, las reservas blindadas que Ritchie necesitaba para defender Tobruk ya no existían en la cantidad ni en la condición que esa defensa habría requerido. La línea de Gazala se derrumbó. Las guarniciones de las cajas que no habían sido destruidas directamente comenzaron a retirarse hacia el este en un movimiento que en algunos sectores fue ordenado y en otros fue la desorganización que produce la pérdida de cohesión operativa cuando el mando central ya no tiene los medios para coordinar las unidades que dependen de él. Rommel no perdió tiempo. La velocidad era el activo que la victoria en el caldero y en Knightsbridge le había devuelto.
Y la velocidad era el arma que había definido su modo de hacer la guerra desde el primer día de la campaña de África. El 19 de junio, las vanguardias del Afrika Korps alcanzaron el perímetro exterior de Tobruk. El 20 de junio comenzó el asalto. El plan de ataque a Tobruk, que Rommel ejecutó en junio de 1942, era diferente en un aspecto fundamental del que había intentado en 1941. En 1941, el asedio había sido un proceso de presión gradual contra un perímetro que los defensores podían reforzar y reorganizar mientras los atacantes intentaban encontrar el punto débil. En 1942, Rommel no tenía ni el tiempo ni la intención de repetir ese proceso. Concentró el esfuerzo en un único sector del perímetro sureste, lo preparó con un bombardeo de artillería y aviación de una intensidad que el perímetro de Tobruk no había experimentado antes, y lanzó la infantería y los tanques con la instrucción de no detenerse hasta alcanzar el puerto. El general Hendrik Klopper, que comandaba la guarnición, se encontró el 21 de junio en una situación para la que no había respuesta operativa disponible con los medios que tenía. Las reservas blindadas que habrían podido contener la penetración alemana habían sido gastadas en los combates de Gazala y Knightsbridge. La artillería que habría podido apoyar una contraofensiva para sellar la brecha en el perímetro no tenía la munición suficiente para sostener el esfuerzo necesario. Y las comunicaciones con el mando superior, que en teoría debería haber proporcionado orientación sobre si intentar la ruptura o negociar la rendición, funcionaban con una irregularidad que hacía imposible recibir respuestas en el tiempo que la situación requería. A las 9:00 del 21 de junio de 1942, Klopper envió el mensaje que el mando del Octavo Ejército recibió con una conmoción que Churchill, que estaba en Washington cuando llegó la noticia, describió después como uno de los momentos más amargos de toda la guerra. Tobruk se rendía. 33.000 hombres se convertían en prisioneros del Afrika Korps. La noticia llegó a Churchill mientras se reunía con Roosevelt en la Casa Blanca. El presidente americano, al ver la reacción de Churchill, preguntó qué podía hacer para ayudar. La respuesta de Churchill fue inmediata: tanques y armas antitanque. Roosevelt ordenó el envío de 300 tanques Sherman y 100 cañones autopropulsados directamente desde las reservas del ejército americano. Esa reacción, esa cadena que comenzó con la caída de Tobruk y terminó con el envío de Sherman americanos al norte de África, es uno de los elementos más irónicos de toda la campaña del desierto. La mayor victoria de Rommel aceleró directamente la llegada del equipamiento que haría posible su derrota en el Alamein 4 meses después. Porque ese es el veredicto final de Tobruk como operación estratégica. Rommel ganó la batalla más brillante de su carrera con una maniobra que convirtió una posición de inferioridad numérica en una victoria operacional de primera magnitud. Y esa victoria lo llevó hacia el este por el desierto con una fuerza que cada kilómetro de avance hacía más débil logísticamente, con líneas de suministro que se extendían sobre el mismo desierto por el que había avanzado y que los aviones y los submarinos aliados batían con una eficiencia creciente hasta detenerse frente a una posición en el Alamein, donde Bernard Montgomery organizó exactamente el tipo de combate que Rommel no podía ganar. Una batalla de desgaste sistemático donde la superioridad material aliada se aplicaba sin las improvisaciones que la maniobra brillante podía explotar. La pregunta con la que terminar este análisis no tiene una respuesta simple, y es exactamente por eso que merece ser formulada. La caída de Tobruk en menos de 24 horas en junio de 1942, después de 240 días de resistencia en 1941, fue el resultado de la genialidad operacional de Rommel en Gazala,
¿O fue el resultado de los errores sistemáticos del mando británico al gestionar una ventaja numérica que debería haber sido suficiente para ganar la batalla antes de que Tobruk estuviera en riesgo? La respuesta honesta es que fue las dos cosas al mismo tiempo. Y esa simultaneidad es lo que hace de Gazala y Tobruk el estudio de caso más instructivo de toda la campaña del desierto sobre la diferencia entre el poder de fuego en el papel y el poder de fuego aplicado con coherencia doctrinaria en el campo. Cuéntenoslo en los comentarios. Estamos leyendo todo.